Hermanos, muy buenos días. Feliz sábado a todos. Me da mucho gusto en esta mañana poder saludar a través de este medio y sentirme cerca de ustedes, porque es la única forma de poder saludarlos y estar cerca de ustedes. Esta mañana, hermanos, vamos a estudiar el segundo, la segunda lección de nuestro tema de este trimestre, que es el libro de Isaías, donde el cual nos habla este hombre de Dios, todos los acontecimientos que pasarían con el pueblo de Israel. Como ustedes saben, el profeta Isaías, que su nombre significa Jehová salva, fue uno de los profetas, juntamente con Daniel, pero en diferentes momentos, dos de los hombres que hablan acerca del futuro del pueblo de Dios. Isaías es un profeta mesiánico, como se le llama a la literatura, y también es un profeta que habla de los tiempos últimos del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios particularmente. Ese profeta que habla acerca del nacimiento de Jesús, habla acerca de la escatología de la iglesia, porque nos lleva hasta el cielo cuando dice que de mes en mes y de sábado en sábado estaremos adorando el nombre de Dios. Así que es un profeta, hermanos, Isaías, que abarca un historial enorme dentro de la historia del pueblo de nuestro Dios. El profeta Isaías le tocó vivir en los tiempos difíciles del pueblo de Israel con el rey Usías. El rey Usías, como ustedes saben, ¿verdad?, fue un gran hombre. Moralmente fue un buen hombre, ya que en su época hubo un desarrollo tecnológico en cuanto a muchas cosas que sirvieron en el crecimiento agropecuario, científico del pueblo de Israel en aquel tiempo. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Ahí encontramos nosotros todo lo que este hombre hizo en su momento, todo lo que él pudo realizar, desarrollar para bien del pueblo de Dios. Si me permite leer algunos versículos de este hermoso capítulo, hermanos, vamos a leer algunas cosas interesantes de este rey llamado Usías. Y dice aquí la palabra de Dios hablando acerca de Usías. Dice que este hombre que a los 16 años empezó a reinar y reinó más de 50 años. Quiere decir que era un buen hombre, ¿verdad? Dice aquí que cuando él entró a reinar, él empezó a quitar ciertas cosas religiosas, paganas que habían en su época. Él empezó bien el reinado, religiosamente empezó bien su reinado y fue creciendo. En el aspecto tecnológico dice aquí, Segunda de Crónicas capítulo 26, 10, que edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas para el ganado, porque tenía mucho ganado este rey. Versículo 11 dice que tenía un ejército enorme. El versículo 13 dice que su ejército estaba formado por más de 300,500 hombres. El versículo 14 dice que Usías preparó para todo el ejército escudos y lanzas, yelmos, corazas, arcos, etc. El versículo 15 dice, hizo en Jerusalén máquinas inventoras por ingenieros que colocó en las torres y baluarte para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente
hasta llegar a ser poderoso. Usías, que su nombre significa Jehová es mi fortaleza, realmente tenía la fortaleza de Dios, tenía el apoyo de Dios. Este hombre, ¿verdad? Sinceramente, estaba bajo la dirección de Dios, porque todo lo que hizo, repito, fue para el bien, el crecimiento del pueblo de Dios en su época. Pero no todo lo que hacemos en esta vida nos mantiene con los pies en la tierra. Hay momentos, hay circunstancias en que nos llevan a tomar decisiones incorrectas o equivocadas. Y este fue el caso de Usías. Precisamente leyendo este capítulo, dice aquí la Biblia, versículo número 16, segunda de Crónicas 26, 16. Pero después que Usías se fortaleció, su orgullo lo llevó a la ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios y entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Aquí vemos, mis hermanos, algo que le causó su destrucción temporal y podría yo decir eternamente. Porque dice aquí la Biblia que Usías, su orgullo, lo llevó a la ruina. Usted sabe que una de las cosas que afecta mucho a un individuo cuando se siente poderoso es precisamente eso, el orgullo, su vanidad. La Biblia menciona de Lucifer cuando él dice que se enalteció su corazón por su belleza, porque Dios lo había cubierto de piedras preciosas. Y ese fue el motivo por el cual él se rebeló contra Dios, su orgullo, su vanidad, queriendo ser igual a Dios. Usías hace lo mismo en este caso. Quiere ser sacerdote sin haber sido llamado para ese ejercicio. Solamente ese trabajo le correspondía a los levitas. Pero en su orgullo, en su vanidad, dice aquí la Biblia, que él tomó el incienso y fue al templo a quemar incienso. Fue a ofrecer fuego que no le correspondía hacerlo. ¿Por qué lo hizo este hombre? Por su orgullo. Nada menos, hermanos. Su orgullo lo llevó a cometer este error. Y así como los ángeles de Dios, como dice la hermana Huay, trataron de convencer a Lucifer para que se retractara de lo que estaba haciendo, también acá Usías, dice la Biblia, que los sacerdotes le dijeron a Usías que no lo hiciera, pero él insistió, y el castigo de él fue que Dios lo castigó con lepra. Y hermanos míos, Dios realmente no castiga a nadie. Simplemente Él quiere ver que nosotros podamos ver la soberanía de Dios. Él quiere ver que nosotros aprendamos a que nosotros no somos más que Dios. Y por lo tanto, sufrimos las consecuencias. La palabra del Señor dice que Usías, él fue llevado a un lugar aparte, donde él allá vivió y donde finalmente murió. La Biblia no menciona que Usías se haya arrepentido. No menciona que este hombre haya pedido perdón a Dios por lo que había hecho. Simplemente dice la Biblia que murió allí con su lepra. Dios lo hubiese perdonado, lo hubiese librado, salvado de esa lepra, si él se hubiese arrepentido. Tenemos en la Biblia algunos ejemplos de hubieron personas que tuvieron lepra por su desobediencia u otra enfermedad,
y que Dios los salvó. ¿Por qué razón? Porque se arrepintieron, porque sintieron sinceramente que habían hecho lo mal ante Dios. Pero Usías, hermanos, simplemente no quiso. Se rebeló, como dice aquí la Biblia. Y una de las cosas que Dios, hermano, castiga, o que sufrimos el castigo divino, es precisamente esto, la rebelión, la soberbia, que es lo que hace que el hombre se pierda. Y que, sinceramente, es lo que hace que el corazón humano, ¿verdad?, pues llegue a una situación bastante difícil. En medio de esta situación, hermanos, cuando Usías muere, la Biblia dice que Isaías tuvo una visión. Eso dice el capítulo 6 y versículo número 1 de Isaías. Permítame leer lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Isaías 6:1 dice: en el año en que murió el rey Usías. ¿En qué año murió este rey? De acuerdo a la cronología bíblica, Usías murió en el año 470 antes de Cristo. Ese año él murió, y ese año el profeta Isaías tuvo esta visión. Quiero decirles, hermanos, también que Isaías vivió dirigiendo a muchos reyes de su época, comenzando con Usías. También él estuvo dirigiendo la vida del profeta, del rey Jotán, también del rey Acaz, del rey Ezequías, hasta Manasés. Así que, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, la trayectoria de Isaías dirigiendo la palabra de Dios con estos hombres, estos reyes. Y me viene a la cabeza cuando el profeta Daniel, ¿verdad?, estuvo con Nabucodonosor, estuvo con Belsasar, estuvo con Ciro, con Darío, los reyes persas últimos, y siempre se mantuvo en la línea de Dios, ¿verdad?, dirigiendo a estas personas a los que ellos quisieron hacer caso o no. Lo mismo pasó con Isaías, ¿verdad? Dirigió la vida de estos reyes, les dijo la palabra de Dios, algunos obedecieron parcialmente, otros no, pero finalmente, ¿verdad?, nos damos cuenta que Isaías cumplió con este ministerio de profetizar al pueblo de Dios. Y aquí, hermanos, en el capítulo 6, ¿verdad?, donde vemos esta visión de Isaías, dice así la palabra de Dios, Isaías 6, 1 en adelante: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro decía: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Mis hermanos, qué bonita experiencia tuvo este hombre, ver a Dios en su trono, contemplar a Dios en ese lugar. Aunque era una visión, pero él la estaba viviendo, vamos a llamarle así, en carne propia. Él estaba viviendo y sintiendo esa emoción de estar en la presencia misma de Dios. Y hermanos, no hay cosa más hermosa, pienso yo, ¿verdad?, que sentir que Dios está allí, que Dios me está viendo, que Dios me está contemplando. Isaías lo siente, lo ve. Y hermanos, en medio de esta crisis política, en medio de esta crisis social y moral, Dios se le aparece al profeta Isaías. Y se dan cuenta, que dice la Biblia, que se le aparece
en su santo trono. Usted recuerda que cuando Dios se manifestaba al pueblo de Israel, lo hacía allá en el templo, y que allí los sacerdotes no podían entrar porque era prohibido para ellos hacerlo. Sin embargo, Isaías, hermanos, él lo hace, ¿verdad? Él lo hace y él no escatima ese momento. Pero sí, como ser humano siente un temor porque él dice, ¿verdad?, que es hombre muerto. Porque realmente, como les digo, él se sentía que estaba, ahora sí, físicamente en la presencia de Dios. Por eso él dice, soy hombre muerto, porque nadie podía vivir y ver a Dios. Entonces él, ¿verdad?, dice, soy hombre muerto. Pero hermanos míos, ¿por qué Dios se le presenta a Isaías en ese lugar y de esa forma? Bueno, porque Dios, hermanos, quería que Isaías estuviera seguro que ahí estaba Dios con él. Dios quería darle a Isaías la confianza de que aunque Usías había muerto, aunque no había rey, y aunque el pueblo estaba en pecado, y aunque hacían cosas incorrectas, Dios le dice a Isaías, mira, no estás solo, yo aquí estoy. Vengo a fortalecerte, vengo a asegurarte que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque estas palabras están en el Nuevo Testamento, hermanos, pero la idea de Dios, el mensaje de Dios para Isaías es ese: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y mis hermanos, aquí vemos claramente, ¿verdad?, que esto hace que Isaías retome confianza en Dios. Esto hace que Isaías pueda sentirse seguro de que no está solo. El mensaje para nosotros, hermanos, es el mismo. Hoy nosotros, en pleno siglo XXI ya, vemos que nuestra sociedad está en decadencia, que el liderazgo de los dirigentes de los países del mundo se ha perdido. La confianza de la humanidad se ha perdido. Y nuestro país no es la excepción. Hoy no le creemos mucho a los políticos. Ya no le creemos en sus promesas. Ya no creemos en lo que ellos, ¿verdad?, andan anunciando. ¿Por qué razón? Porque han perdido su confianza en nosotros. Pero Dios no nos falla. Dios nunca nos va a fallar. Y nosotros, mis amados, no debemos perder nuestra confianza en ese ser infinito y divino que te dice, yo aquí estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque se muera el presidente de la República, aunque se muera el gobernador de tu estado, no importa, yo estoy contigo. Y hermanos, eso es lo que nosotros, ¿verdad?, hoy debemos atesorar en nuestro corazón. Confiar en Dios no importa en la situación en que hoy estemos viviendo. Tristemente estamos pasando por una situación difícil como es la salud, donde muchos de nuestros familiares se han enfermado o inclusive han fallecido, como es el caso mío, que el año pasado fallecieron 2 de mis hermanos. En 15 días, 2 hermanos míos murieron. Y eso hizo, hermanos, que ahora sí nos sacudiera nuestra fe.
sacudiera nuestra confianza en Dios. ¿Por qué, Señor? Mi hermana tenía apenas 10 meses de haberse bautizado. Mi hermano había sido ese año elegido y ungido como anciano de iglesia y murió. Y los hijos de ellos se preguntaban, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que mi papá haya fallecido o mi mamá haya fallecido? Y eso ha hecho que estos muchachos hayan perdido su confianza en Dios. Pero hermanos míos, en medio de esta situación, Dios quiere probar tu fe. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar cuando algo sucede en tu vida o en mi vida? Estamos acostumbrados que cuando las cosas van bien es porque Dios nos bendice, porque Dios está a mi lado. Pero cuando las cosas salen mal, a veces renegamos en contra de Dios y hasta negamos el nombre de Dios. Es posible que eso suceda hoy en día, hermanos, en ciertos hermanos adventistas inclusive, ¿verdad? Que su fe no está bien asegurada en la palabra de Dios. Por eso cuando el Señor, ¿verdad?, le dice a Isaías que va a ir a predicar, pues le dice, vas a ir a predicarle a una gente que no entiende, que no oye. Y eso, hermanos, es algo que Isaías, ¿verdad?, tenía que hacer. Pero antes que Dios mandara a Isaías a hacer ese trabajo misionero de la predicación, Dios hizo algo con él. Dice Isaías capítulo 6, ¿verdad?, que cuando él estaba allí viendo el trono de Dios y lamentándose porque él sentía que se iba a morir porque estaba en la presencia de Dios, cosa que no era permitido, dice que el Señor, versículo número 6 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y me dijo, mira, esto tocó tus labios y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Una nueva persona, hermanos, ¿verdad? Y esto sucede cuando Dios interviene en nuestra vida. Cuando Dios pone sus manos en nosotros y a través de la sangre de Cristo, mis amados, somos limpios de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué Dios hace esto con Isaías? Él, al igual que Daniel, se consideraban hombres pecadores, se consideraban hombres indignos, pero el Señor los llama. Y en este caso con Isaías hace algo especial. Dice que le pone un carbón encendido en su boca. Una brasa, ¿no?, por decirlo así, una brasa, ¿verdad? Ustedes saben que el fuego es algo que purifica. Y hermanos, Dios no puede enviarte a ti o a mí a una misión especial si tú o yo no estamos santificados, no estamos consagrados, no estamos purificados para cumplir con una misión de nuestro Dios. Es posible, ¿verdad? Es posible que alguien lo haga, pero de una manera mecánica, de una manera trivial, cumpliendo solamente con una obligación, pero sin ningún propósito divino. Y esto es lo que pasaba en el pueblo de Israel. La gente iba al templo, llevaba sus borreguitos, sus animalitos, etc. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, ya no quiero más ofrendas,
Ya no quiero más lunas nuevas. Ya no quiero más sábados. Ya no quiero más nada de esas cosas. Porque ustedes, dice, me honran de labio, porque su corazón está muy lejos de mí. Y hermanos, Dios no quería eso con Isaías. Dios no quería que Isaías fuera parte de ese grupo de creyentes. Por eso es que Él los santificó con ese fuego santo. Porque no era un fuego de cualquier lugar. Era un fuego, dice, que Dios tomó de él, vamos a llamarle así, de su brasero divino. Y lo puso en los labios de Isaías. Y hermanos míos, tú y yo, ¿verdad? Como Isaías, hemos sido llamados también para un trabajo muy especial, que es predicarle a un mundo que está en pecado. Hablarle a una sociedad que se ha rebelado contra Dios. Y no podemos ir como si fuéramos a platicarle una historia, una novela o un cuento a alguien. No, es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios. Y hermanos, podríamos decir que Isaías pudo haber sido el primer apóstol de la iglesia de Dios. Porque Isaías es enviado. Cuando el Señor purifica, santifica y consagra a Isaías, hace una pregunta importante. Y dice el Señor, ¿a qué le enviaremos? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. Hermanos míos, no hay respuesta a Dios si no hay santificación. No hay respuesta al llamado de Dios si no hay entrega de corazón al Señor. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros valoremos el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús. Valoremos esa sangre que fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Dice la Biblia que cuando el carbón quedó en la boca de Isaías, limpió su cuerpo de pecado. Lo limpió, dice, de pecado y de culpa. La sangre de Cristo, hermano, hermana, tiene poder. Tiene poder para salvarnos, para perdonarnos y para darnos vida eterna. La sangre de Cristo, hermanos míos, que fue derramada en la cruz del Calvario, puede hacer de ti y de mí nueva persona en Cristo Jesús, si tú así quisieras hacerlo. Y el pastor no va a luchar con nosotros cuando nos invita a una actividad misionera. Porque estaremos dispuestos, como Isaías, a decir, heme aquí, envíame a mí. Este año, hermanos, que ya iniciamos, ¿verdad?, va a ser un año, pues, misionero también, como ha sido siempre. Pero Dios quiere que nos involucremos en su ministerio, en su servicio santo. Pero no podemos hacerlo con manos sucias. Dice el Señor, ¿quién estará en la presencia de Dios? Los de manos limpias, dice, y los de un corazón limpio también. No podemos estar en la iglesia nosotros viviendo una vida doble, queriendo agradar a Dios en la iglesia, pero agradar al mundo allá afuera. No se puede vivir así. Y hermanos, Dios quiere que tú y yo, ¿verdad?, podamos cumplir con la misión de poder presentarnos ante Dios. Por eso el profeta Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien, presenta bien la palabra de verdad. Y esa invitación, esa
amonestación que Pablo le hace a Timoteo es la misma que Dios nos hace a nosotros, mis amados. Presentarnos ante Dios, aprobados, ¿sí? Aprobados como obreros, como miembros de iglesia, que no tengamos de qué avergonzarnos, sino trazar bien la palabra de nuestro Dios. Hermanos, aprovechemos cualquier oportunidad para presentar la palabra de Dios. Aprovechemos cualquier momento o circunstancia para presentar la palabra de nuestro Dios. Y yo estoy seguro que el Señor hará grandes maravillas a través de nosotros para el reino de los cielos. Porque tú y yo, al igual que Isaías, hemos sido llamados por Dios. Por eso que estamos hoy en la iglesia. Por eso es que hoy estamos allí, ¿verdad? Porque queremos trabajar, ayudar en este santo ministerio de la predicación del Evangelio de nuestro Dios. Y finalmente, hermanos, como dije anteriormente, Isaías le iba a predicar a un pueblo duro, a un pueblo difícil, a un pueblo que estaba su corazón endurecido. Dice allí, ¿verdad?, la Escritura. Voy a leer el texto que sigue acá en Isaías capítulo número 6 y versículo número 9. Dice así: y dijo, ve, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendéis. Qué situación, ¿verdad? Dice aquí que este pueblo le faltó entendimiento, le faltó discernir bien la palabra de Dios. No es lo mismo, hermanos, escuchar que oír, ¿verdad? No es lo mismo escuchar que oír, porque alguien me puede estar escuchando, pero no me presta atención a lo que yo estoy diciendo. Pero oír significa poner atención a lo que yo estoy diciendo. Y este pueblo es lo que pasaba. Escuchaban, pero no oían. No discernían bien las cosas divinas con las cosas mundanas. Y también dice, ¿verdad?, que les falta conocimiento. Conocimiento, hermanos, significa tener una experiencia con Dios diariamente. Vivir diariamente lo que dice el Señor a través de su palabra. Y el profeta Isaías dice claramente que este pueblo fue talado porque le faltó conocimiento, es decir, le faltó tener una experiencia con Dios día con día. Y la hermana Elena White dice, conságrate a Dios todas las mañanas y que este sea tu primer trabajo. Y mis amados, nos hace falta eso. A veces nuestro primer trabajo es irnos al trabajo, meramente, cuando debe ser buscar a Dios nuestro primer trabajo. Y hermanos, la triste realidad, ¿verdad?, que hoy estamos viviendo es pues que a nuestra iglesia le está faltando conocimiento, es decir, está faltando una relación íntima con Dios. Nos está faltando entendimiento, es decir, escudriñar más la palabra de Dios. Hoy estas redes sociales vemos a muchos pastores, inclusive adventistas, que predican cosas, hermanos, que no van de acuerdo a lo que dice Jehová. No está de acuerdo al escrito está. Y esto hace que la gente se confunda, ¿no es cierto? Y a Satanás le conviene eso, que la gente esté confundiéndose más con la misma palabra de Dios. ¿Por qué razón?
porque muchos de nosotros quizás no estamos entendiendo, es decir, no estamos escudriñando nosotros mismos la palabra de Dios y nos alimentamos de lo que otros dicen. Y eso no es así. Eso no es correcto. Tú y yo debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Y voy terminando. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Dios iba a recoger el maná? Dice que Dios derramaba el maná por la mañana. Y de acuerdo a Éxodo, dice que todos iban, cada uno iba en la mañana a recoger su porción de maná. El hijo no le decía al papá, papi, tráeme mi maná. O el papá le decía al hijo, hijo, tráeme mi maná. O le decía al vecino, oye, vecino, tráeme mi maná. No, cada uno, dice la Biblia, iba con su traste a recoger el maná que iba a comer ese día. Entonces, tú y yo no podemos alimentarnos de lo que otros dicen. Tú y yo tenemos que alimentarnos personalmente cada día de la santa palabra de nuestro Dios para poder estar vivos y activos en estos días finales de la historia de nuestra iglesia. Hermanos míos, esta iglesia yo la considero como una embarcación que va en medio de este gigantesco mar. Pero que esta iglesia muy pronto encallará en el puerto celestial. Esa iglesia que al timón va nuestro Señor Jesucristo no va a fracasar como fracasó Usías, como fracasó otros reyes de Israel. No, Dios va al timón de esta iglesia. Y todos aquellos que se mantengan firmes en esta iglesia, luchen por vivir con las normas de nuestra iglesia, finalmente estarán con el Señor en el reino de los cielos. Y muy pronto, el Señor no va a preguntar a quién enviaré, sino el Señor muy pronto dirá, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para cada uno de ustedes hasta el fin del mundo. Hermanos míos, ese es mi deseo esta mañana. Ese es mi deseo en esta ocasión para cada uno de ustedes. Sigamos adelante, caminemos juntos con el Señor, tomados de su mano, para que finalmente estemos con el Señor y con muchos más en el reino de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.